Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Finalmente, no se olviden, son las últimas semanas de la dinámica en proceso. Quiero que todos ustedes me ayuden a escribir un relato. Recuerden, la historia es sobre un grupo de amigos que se encuentran acampando. Todos sufrieron de alguna experiencia trágica o de terror en su infancia. Ayúdenme con nombres de los personajes, pero lo más importante, su historia. Díganme qué vivió ese personaje en el pasado. Algo que lo haya dejado marcado. Con eso, seguiremos construyendo un relato que será incluido en un futuro episodio. Gracias a todos los que ya me enviaron material. El episodio de esta semana son nuevamente experiencias vividas por ustedes, los escuchas. Gracias a todos los que confían y me enviaron sus relatos. El primero lo envió Checo por Instagram. Esta historia me pasó en Otatlán, Jalisco, hace 8 años. En ese entonces, yo tenía apenas 21 años. Y recuerdo que un día, al salir de bañar, mi mamá me preguntó si me iba a dormir a casa de mi abuela, que vive en otro rancho, o regresaría a la casa. Yo le contesté que iría con ella. Me quedaría en casa de mi abuela. Me preparé y mientras llegaba la hora, salí con mis amigos a comer y a dar la vuelta. En esa época, contaba con una bicicleta para ir de un rancho a otro. Fuimos a cenar y platicamos un rato afuera de la casa de uno de ellos, cuando escuché el reloj del templo sonar. Eran las 2 de la mañana, por lo que les dije que me tenía que ir. Subí a la bicicleta y comencé el recorrido al rancho donde vive mi abuela. Son como unos 10 minutos en bicicleta. Pasé las últimas casas del rancho cuando vi a un señor. Iba caminando. Lo alcancé. Estaba como a unos 5 metros cuando me di cuenta que no tocaba el suelo. Iba como flotando en el aire. Me esperé un rato para dejar que se alejara. Ya iba como a 15 metros cuando vi que se metió a la primer casa del rancho donde vive mi abuela. Solo vi que no abrió la puerta. Con mucho miedo, me apuré lo más que pude para llegar a la casa de mi abuela. Tratando de olvidar lo que acababa de ver, me acosté a dormir. Al día siguiente, en la mañana, le platiqué a mi abuelo lo que había vivido. Él me dijo que era Daniel,
Yo le pregunté que ¿cuál Daniel? Él me contestó que hace unos años, cuando él estaba joven, mataron a su amigo, Daniel, a balazos, justo donde yo lo vi por primera vez. Y de ahí, caminó sangrando hasta la casa donde yo vi que se metió sin abrir la puerta. Esa noche hice una promesa, nunca más irme tan tarde a casa de mi abuela. El siguiente relato fue compartido por Nayeli Beltrán por medio de la página del podcast. Es algo que a ella le pasó hace algunos años. Hace unos años, una amiga de religión cristiana me dijo que las almas de las personas fallecidas no se quedan entre nosotros. Se van al cielo, donde gozan de la vida eterna. Ella me decía que son demonios quienes mueven cosas, quienes nos hacen creer que son fantasmas, para así acercarse. Y nosotros, extrañando a nuestros seres queridos, les damos entrada a nuestras vidas. Eso me hizo recordar algo que me sucedió cuando tenía 16 años. En aquellos días, comencé a estar muy paranoica. Quería ver cosas extrañas, sombras pasar por mi casa. Escuchaba ruidos y algunas veces escuché que alguien decía mi nombre en forma de susurro. Y al voltear a ver quién era, no había nadie. En una ocasión, yo lavaba platos en la cocina cuando escuché un ruido venir desde la sala. Escuché un suspiro como de cansancio. Se me erizó la piel, pero decidí asomarme para saber si era uno de mis hermanos. Mi casa es pequeña, así que en pocos pasos ya estaba en la sala. Llegué hasta ahí solo para darme cuenta que no había nadie. El miedo se apoderó de mí a tal grado que tomé la decisión de alejarme de casa un tiempo. Así que fui a visitar a unos tíos que viven en otra ciudad. Mi papá nos prestó su camioneta, una Windsor, para ser más específica. Me acompañaban mi hermano menor, quien iba sentado junto a mí. Mi hermana mayor era la copiloto y su novio conducía. En la carretera todo transcurría normal, pero al llegar la madrugada, en algún tramo de la carretera de Zacatecas, la oscuridad cubría a nuestro alrededor. El sueño pesaba tanto en mis ojos que decidí reclinar el asiento para acomodarme mejor y poder dormir un rato. Pero en el momento que lo hice, en la parte trasera de la camioneta, justo detrás de mi hermano, vi algo que hasta el día de hoy no logro explicar. Vi una silueta oscura. El miedo me invadió, erizándome la piel. Era una silueta como si fuera una persona. No tenía rostro, no había ojos ni boca. Me impactó tanto que por un momento no pude moverme, solo comencé a llorar. Mi hermano, al verme, comenzó a llorar también, porque lo había asustado. En medio del llanto, solamente logré decir: «Hay alguien sentado detrás de ti». Recuerdo que mi hermana mayor se giró
para ver qué nos pasaba y nos decía que nos calmáramos. Yo, como pude, cerré los ojos y comencé a rezar. Bueno, al menos eso intenté. No recuerdo bien qué pasó después. Solo recuerdo haber llegado a casa de mis tíos. Me quedé una semana con ellos y después regresé a casa. No experimenté ningún suceso extraño después de eso. Y fue hasta que volví que platiqué la experiencia con mi mamá. Ella me dijo: tus hermanos me contaron lo que pasó, pero la versión era un poco diferente. Le habían contado lo que ellos vieron aquella noche oscura y tenebrosa. Mientras conducía, el novio de mi hermana logró ver una sombra sentada en los asientos traseros de la camioneta, por el retrovisor, mientras que mi hermana observó una sombra cruzando la carretera poco antes de que yo comenzara a llorar. Algo nos acompañó en ese viaje, pero me queda la incertidumbre de saber qué fue lo que vimos. El siguiente relato son una serie de historias contadas por un familiar, un tío, como se las relató a mi papá. Todas estas suceden en una calle del centro de la Ciudad de México. En la década de los 30, cuando las calles del centro aún se encontraban empedradas, la gente contaba que por las noches se encontraban con un hombre vestido de charro, todo de negro, y montaba un caballo del mismo color. Los cascos del animal resonaban por el empedrado de las calles. El misterioso jinete llegaba al número 17 de la calle Florida. Tocaba el portón de la casa y la portera, que se encontraba dormida en el zaguán, le abría la puerta para que entrara y le cobraba 20 centavos por hacer eso, ya que este hombre siempre llegaba en la madrugada. Al escuchar sobre el cobro, él contestaba que le pagaría a la salida. Después de esto, se dirigía hasta el final de la vecindad. La portera no sabía a qué hora salía. Esto sucedió en varias ocasiones, hasta que le comentó al vecino que habitaba en la vivienda donde entraba el charro. Él decidió esperar hasta que llegara dicho personaje. Al verlo llegar, esperó a ver dónde entraba. Cuando comprobó que sí entraba a su casa, le reclamó a su esposa que dónde lo escondía. Él lo buscó por toda la casa y al no encontrarlo, no volvió a dudar de su esposa. Fue algo que, simplemente, nunca encontraron explicación. Era el año de 1960. En la vivienda número 14 de la vecindad ubicada en la misma dirección. Ahí habitaba una familia formada por el señor José, la señora Clara y su pequeña hija llamada Lupita. Cierto día, el señor José decidió llevar a su familia al Cine Florida, el cual se encontraba muy cerca. Cuando terminó la función, regresaron a su casa. Esta se encontraba en el segundo piso, por lo que tenían que atravesar desde la entrada hasta el final de la vecindad,
pasando por un pasillo donde estaban la vivienda 8 y 19. En el rincón de esta última estaba una señora de bastante edad, una viejita, por lo que, al verla, le dieron las buenas noches. Continuando con su camino a la casa, y al llegar a la puerta, el señor le preguntó a su esposa quién era esa señora. Ella le dijo que no la conocía, ya que nunca la había visto en la vecindad. Entraron a su casa y se quedaron platicando un momento, tratando de entender lo que habían visto. Eran casi las 11:30 de la noche. Un lugar en el que la iluminación del patio no era muy buena y la viejita estaba terminando de tejer aparentemente. No pudieron entender qué hacía esa señora ahí. Al día siguiente, la señora Clara le preguntó a los vecinos de la vivienda por qué esa viejita estaba tejiendo en la noche y con tan poca luz. A lo que dichos vecinos contestaron que no había ninguna persona con esas características, ya que todos ellos eran jóvenes. Al poco tiempo, la familia de la vivienda 14 se mudó y la viejita no se volvió a aparecer a otras personas. Otra historia que cuentan de este lugar fue que en 1990, una señora de nombre Alma se encontraba caminando por la vecindad. Al llegar al patio, eran alrededor de las 7 de la noche. Se encontró con otra señora que vivía ahí, de nombre Micaela. Todos la conocían como Señora Mica. La vio ahí, solo iba vestida con un camisón y un suéter, algo que le pareció extraño, y le preguntó si no sentía frío. La señora le contestó que no. A los pocos días, la señora Alma visitó la casa de la señora Mica y les preguntó por el estado de salud de la señora. Ellos le dijeron que ella había fallecido hace más de un año, en 1989. La siguiente historia le sucedió a mi tío. Él cuenta que una noche de mayo del 2020 salió a dejar la basura en el contenedor. Era cerca de la medianoche. Al pasar por la fuente que se encuentra en el patio, se encontró con la señora Casilda, de una de las viviendas de ahí. Él se detuvo a saludarla y preguntarle cómo se encontraba de salud. Ella le contestó que estaba bien y que solo había salido a pasear a su perro. Cuando regresó de la calle, después de tirar la basura, la señora ya no estaba. Al contarle a mi tía que había visto a esa señora, ella le dijo que eso no era posible, ya que la señora Casilda había fallecido hacía 3 o 4 meses antes. Él dice no sentir miedo, aún después de saber que la señora ya había fallecido. Al contrario, él siente agradecimiento por lo que vivió en ese momento, ya que la señora le dijo que se cuidara mucho, además de darle una bendición. Él siente que eso le sirve de una gran protección. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas.
El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.